Y luego de ella seguimos en la conversación sobre el telescopio, en este caso las propiedades de los mismos. Regresamos. Para ver las estrellas hay que mirar a través de él, pero para ver cómo funciona hay que mirar dentro de él. Veámoslo. El telescopio. Un sencillo tubo que permite a nuestra mirada llegar muy lejos. Esta obra maestra de la óptica es lo que ha hecho posible que exploremos el espacio desde la Tierra. Con tan solo un espejo y unas cuantas lentes de cristal, el telescopio nos permite ver cuerpos celestes al detalle. Cuando la luz de esos objetos entra en el telescopio, se refracta, se refleja y converge. El eficaz uso que hace de la luz ha convertido al telescopio en la mejor herramienta para los astrónomos. Pero, ¿cómo funciona? A un lado tiene las lentes del objetivo, dos lentes que permiten que la luz pase. Al otro lado está el ocular, tres lentes que magnifican la imagen. En el lugar donde el ocular se une con el tubo principal, hay un espejo de 90 grados que refleja la imagen para que se pueda ver. El enfocador enfoca la imagen. Y este mini telescopio es el Finder Scope, que abarca más campo de visión y hace que sea más fácil localizar los cuerpos celestes. Para entender cómo funciona un telescopio, solo podemos hacer una cosa. Hay diferentes tipos de telescopios, y este es un telescopio refractor. La luz se refracta cuando pasa de un medio a otro, como cuando se mete un lápiz en el agua. Parece que se dobla, pero no es así. La luz es la que se refracta al pasar del aire al agua. La luz que entra en un telescopio se refracta dos veces, ya que pasa del aire de fuera a las lentes y luego de las lentes al aire del interior del tubo. Las diferentes lentes hacen que la luz se comporte de manera distinta. Las lentes del objetivo obligan a que converjan las ondas de luz que entran. Entonces la luz rebota en el espejo diagonal y converge en el punto focal donde la imagen se invierte, antes de que las lentes del ocular la magnifiquen. Lo que se ve en el telescopio es una imagen especular. Lo que está a la derecha en realidad está a la izquierda y viceversa. Pero esta inversión de la imagen no importa mucho en cuanto a las estrellas y los planetas. Se suele colocar más de una lente para ajustar la óptica del telescopio. Eso sirve para los halos o las aberraciones cromáticas que aparecen alrededor de los objetos, ya que los distintos colores tienen diferentes puntos focales. Así que una sola lente no puede hacer frente a todo el espectro de colores. Pero si se coloca más de una, todo es más fácil, aunque también ayuda el deshacerse de las aberraciones esféricas, que son las zonas borrosas que se crean en el contorno de los objetos. Dichas aberraciones se pueden eliminar utilizando lentes antirreflectantes de calidad. Pero también se eliminan utilizando varias lentes que produzcan aberraciones diferentes que compensen las de las demás. Al colocar dos lentes juntas también se reduce la refracción, así que la luz irá de una lente a otra sin pasar a través del aire. Las lentes del objetivo dejan que la luz entre en el telescopio y el ocular magnifica la imagen. Este ocular de 25 milímetros tiene tres lentes y con él los objetos se ven 24 veces mayores. Este ocular de 9 centímetros tiene 6 lentes y con él los objetos son 67 veces más grandes. Pero el campo de visión es menor. El aumento dice poco de la calidad de un telescopio. Lo importante es la apertura por donde entra la luz. Cuanto más grande, más luz habrá y más visible será el objeto. Los buenos ópticos compaginan la luz con el aumento para que el ojo humano pueda ver muy lejos y con precisión. El telescopio es un objeto sencillo, tiene pocos componentes, su mecánica no es complicada y no necesita de la electrónica. El espejo colocado estratégicamente y las lentes que hay en el interior del tubo obligan a la luz a refractarse, reflejarse y converger.
Es una herramienta increíble que permite al ojo acercarse a todo lo que está ahí fuera. Continuamos con su programa Janampacha, los cielos andinos. Estamos entrevistando esta vez al doctor Rafael Carlos. Él es catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos. Con él estamos hablando sobre el telescopio. En esta sección vamos a hablar sobre las propiedades de los mismos. Rafael, bueno, continuamos entonces. Dinos, ¿nos puedes por favor explicar un poco las propiedades, en este caso, con las que cuentan los telescopios? Claro. O sea, un telescopio, en este caso, digamos el telescopio óptico. Empecemos con el telescopio óptico. Eso en realidad vale para todo tipo de telescopio, ¿no? Ah, ya. ¿Los infrarrojos también? Bueno, digamos para tanto los de óptico refractor, óptico de reflector o refractor, ¿no? Ya. Porque principalmente para hacerle recordar a nuestros estimados televidentes, tenemos los telescopios refractores, los que usan las lentes. Y los reflectores, los que usan espejos. En este caso, vamos a hablar de las propiedades justamente de estos, de estos telescopios, ¿no? Bien, entonces, una de las propiedades importantes es el tamaño de la abertura del telescopio. Mientras mayor sea la abertura del telescopio, yo consigo tener justamente una mejor imagen. Claro, porque no te permite concentrar una mayor cantidad de luz, pues. Porque básicamente tengo mayor información, claro. Exacto. Como tú dices, permito concentrar mayor cantidad de luz. Otra de las propiedades importantes que tiene un telescopio es su longitud focal. La longitud focal es básicamente la distancia a la cual concentran todos los rayos el primario, en este caso la lente objetivo o el espejo primario, ¿no? Que es el que se concentra, el tamaño de la longitud focal. Recuerda que la magnitud, el aumento es la relación entre la longitud focal del dispositivo mayor, en este caso de la lente, y del ocular. Entonces, el ocular es aquel que va al ojo. Exacto. Entonces, mientras mayor la lente. Claro, mientras mayor sea justamente la longitud focal del telescopio primario, tú vas a poder tener mayor aumento. Claro. Entonces, el aumento es básicamente la relación entre la longitud focal del telescopio, de la lente primaria, y la longitud focal del ocular. Entonces, eso va a ser mayor mientras o más grande sea la longitud focal del primario o más pequeño sea la longitud focal del ocular. Me dices la lente primaria. ¿Lente primaria? Claro, es el objetivo. Se llama lente primaria objetivo básicamente a la que recibe la que está fuera, la que está más fuera del telescopio, ¿no? Claro. Es la primera que recibe, digamos, la luz, algo así, ¿no? Sí, ese es el caso del telescopio refractor. Ya. En el caso del telescopio reflector, el espejo está dentro. Ah, ya. Y que está afuera es el espejo secundario, que bloquea parcialmente el espejo. Entonces, el primario estaría atrás, para el caso del telescopio reflector. Y eso se puede, bueno, entre uno y otro hay una diferencia, creo que de la forma, me parece. Los telescopios reflectores, en este caso usan espejos, son un poco el diámetro, digamos, de la carcasa, ¿no? Es un poco mayor, me parece. Sí, ¿no? Más grande. En cambio, los refractores son más largos y el diámetro de la carcasa es mucho más angosto. ¿No? Claro, es que en el caso justamente de los refractores, la luz es concentrada justamente en un punto y de ahí es rescatada por el ocular. Entonces la línea básicamente es directa. En el caso de los reflectores, la luz viene justamente hacia el espejo, esta se refleja y otra vez se vuelve a reflejar en el espejo secundario, con lo cual prácticamente ahí tiene un doble camino, y eso le permite justamente tener la distancia focal también grande, pero como está desviada hacia un costado no se aprecia porque todo está, la longitud, ¿no? Prácticamente está compacto y el tamaño del telescopio es mucho más reducido. Por eso que hay unos telescopios son más o menos de este diámetro, ¿no? Sí, ¿no? Claro, y también son más confortables, por ejemplo, los telescopios reflectores cuando se trata de colocar equipamiento, sobre todo aquellos que tienen el ocular en la parte posterior del espejo principal.
porque el balance mecánico es mucho más fácil de realizar y te permite colocar equipamientos justamente pesados en la base, ¿no?, del espejo. ¿Equipamiento? ¿A qué te refieres con equipamiento? ¿Una cámara tal vez? Una cámara fotográfica, y en el caso de telescopios grandes un espectrógrafo. Espectrógrafo. ¿Y un espectrógrafo? ¿El espectrógrafo para qué sirve? Para ver. Sirve para ver el espectro de las estrellas. Ah, y dime, ¿y cualquiera de nosotros podría tener acceso a un espectrógrafo? Hay espectrógrafos justamente, ¿no?, que se colocan en telescopios de aficionados, son pequeños, que le permiten, por ejemplo, hacer pequeños estudios justamente de clasificación de estrellas, merced justamente, ¿no?, a la descomposición de la luz, ¿no?, y poder observar justamente sus líneas. O sea, pero aquí en Perú y sobre todo, bueno, aquí en Lima o en Perú podríamos tener, o sea, hay tiendas que se dediquen tal vez a la venta de estos instrumentos. De este tipo de instrumentos, no. No hay. No, eso generalmente uno lo importa de afuera y son personas que tienen un cierto marcado interés, ¿no?, en hacer este tipo de observaciones. Con todo, la parte de observación de telescopios sigue siendo un lujo acá en Perú, de tal manera de que cuando uno quiere traer un telescopio de afuera, tiene que pagar impuestos. No está libre de impuestos, considerado básicamente no un artículo necesario. Ahora, dime, en ese caso, el telescopio infrarrojo, ¿qué estamos viendo ahí en esa imagen? Perdón, antes de pasar al telescopio infrarrojo, ¿qué estamos viendo en esa imagen? Completar básicamente, ¿no?, que otra de las propiedades de los telescopios es justamente su poder colector de luz. ¿Ese es el colector de luz? El poder colector de luz está básicamente por el diámetro. Mientras mayor diámetro tenga la lente primaria o el espejo primario, podrá tener justamente mayor colección de luz. Otra propiedad también es el poder de resolución que tiene el telescopio. El poder de resolución del telescopio te permite justamente ver dos objetos que están muy alejados. Te permite discriminar, ¿no?, que efectivamente se tratan de dos objetos y no de uno solo. Porque cuando el telescopio no tiene mucha resolución, entonces tú ves una sola fuente como si fuera una única fuente, pero en realidad se tratan de dos. Así como cuando un auto está muy lejos y tú prácticamente no consigues resolver si es un auto o una moto, cuando se está acercando, cuando tú recién consigues distinguir los dos faros, claro. Y ahí ese es básicamente el poder de resolución del telescopio. Mientras mayor poder de resolución, él va a poder discriminar justamente objetos, ¿no?, que son separados como efectivamente separados y no como uno solo. En cambio, el que tiene poca resolución lo va a ver como uno solo. Claro, en este caso, como tú dices, cuando vemos a lo lejos un auto, lo vemos, las luces, los faros, lo vemos como si fuese una sola luz, pues, ¿no? Y conforme se va acercando hacia nosotros, podemos ir discriminando ya, ¿no? Exacto. Separándolas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La puedes resolver, digamos, ¿no? Podemos resolver, claro, esa es la palabra exacta, ¿no? Resolver, ¿no? O sea, vamos resolviendo nuestra capacidad de resolución va aumentando, claro, conforme está más cerca, ¿no? Claro, ¿no? Pero en el caso del telescopio, justamente, ¿no?, puede hacerlo justamente en merced al tamaño, ¿no?, que tiene y también a la distancia focal. Ese juego. Otra de las propiedades del telescopio es justamente su magnitud límite, que es muy diferente del aumento. El aumento, muchas veces, lo común, las preguntas personas dicen, ¿y cuánto aumento tiene el telescopio? El telescopio no tiene un único aumento. Como había dicho hace un momento, el aumento es la relación entre la distancia focal del espejo primario o lente primaria versus la distancia focal del ocular. Entonces, si tú cambias por un ocular que tiene una distancia focal más pequeña, tu aumento va a aumentar. Entonces, tu aumento no es uno solo del telescopio. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿y cuál es el aumento de su telescopio?, yo le diría, va a depender del ocular que yo le ponga. Si coloco un ocular que tiene una distancia focal más pequeña, mi aumento va a aumentar. Ahora, es muy distinto si alguien me dice, ¿y cuál es la magnitud límite del telescopio? ¿Es lo mismo? No. Primero, porque en caso del aumento, lo único que me hace es distribuir la cantidad de luz que recibe en un área mayor. Ese es el aumento. En el caso de la magnitud límite, me permite justamente resolver objetos muy débiles. Entonces, para la magnitud límite, yo necesito básicamente como referencia el diámetro del diámetro del telescopio. Del telescopio. Entonces, no de la lente. Bueno, de la lente, no, de la lente. ¿De la lente primaria o de la lente? De la primaria, ¿no? De la lente primaria, ya sea de la lente o del espejo primario. Claro, entonces, mientras mayor sea justamente el diámetro, mayor será la magnitud límite del telescopio. Es decir, voy a poder ver objetos mucho más débiles. Por ejemplo, la observación de estrellas a simple vista
permite justamente distinguir aproximadamente entre estrellas de primera magnitud y estrellas de sexta magnitud. La estrella de primera magnitud es aquella estrella más brillante que yo consigo distinguir a simple vista. Y la estrella más débil que yo consigo captar a simple vista es estrella de magnitud 6. Entonces, como tú puedes darte cuenta, mientras el número sea más grande, más débil es el objeto. Entonces, si yo tengo una estrella de magnitud 12, obviamente es mucho más débil que 6. Claro. Pero la relación entre la magnitud y lo que yo estoy observando, mi intensidad de luz, no es lineal. Es decir, una estrella de magnitud 6 no es 6 veces más brillante que una estrella de magnitud 1, contrariamente a lo que puede parecer. Y eso se debe básicamente a que nuestro ojo es un detector logarítmico, no es un detector lineal. Al ser un detector logarítmico te permite justamente ver que el objeto que tenías de magnitud 1 y el objeto que tienes de magnitud 6 en realidad corresponde a una relación de brillo de 100. Es decir, el objeto que tiene magnitud 1 es 100 veces más brillante que el objeto de magnitud 6. Entonces una diferencia de 5 magnitudes, ¿no? 6 menos 1, 5 magnitudes, equivale a una relación de brillo de 100. Entonces mientras mayor sea la diferencia, más grande justamente es, ¿no?, la relación de brillo. ¿Te imaginas, por ejemplo, no una estrella de magnitud 30, una galaxia por magnitud 30, para poder observar eso en un telescopio grande, como un telescopio de 8 metros? Claro. Ahora, bien, hay aquí un límite en la magnitud límite, muy bien. Pero en eso, no sé, sácame del error, si es que estoy en un error. Cuanto más grande sea el espejo primario, más luz va a entrar y mejor voy a poder concentrar, mejor voy a poder observar. ¿Qué tal si por ahí a alguien se le ocurre, o no sé, ya se le debe haber ocurrido a alguien construir tal vez un telescopio con un diámetro de 5 metros? Por un ejemplo. ¿Es posible hacer eso? O sea, ¿sería posible tener un telescopio de ese diámetro, por ejemplo, de espejo primario? Claro, con todo digamos, el espejo secundario, por llamarlo de una forma, o la parte que acumula la luz, digamos, también proporcional a eso, ¿no? Claro, existen actualmente telescopios de 10 metros. ¿De 10 metros? Ah, de 10 metros. De 10 metros. Dime, son los telescopios Keck, que están en Hawái. Ah, lo de Hawái. Y en Chile los mayores telescopios tienen diámetro, su espejo primario, de 8 metros. Rafael, y para finalizar ya esta parte del programa, explícanos un poco la importancia en este caso del telescopio de una abertura de 30 metros. ¿Quién piensa construirlo? Muy bien. El interés de construir un telescopio tan grande, de 30 metros, rebasa básicamente lo que se tenía pensado anteriormente, ¿no? Pensábamos que todo podía ser ahora desde el espacio. Pero sin embargo, perdón que te corte, 30 metros significa... El diámetro. El diámetro, el tamaño casi de un edificio. Sí, solo que hay que verlo 10 pisos por lo menos, 10 pisos. Hay que verlo básicamente, el 30 metros es el espejo, ¿no? Claro, el espejo nada más. Claro, el espejo 30 metros. Tendría la altura, el diámetro tendría la altura de un edificio de 10 metros, de 10 pisos, un edificio de 10 pisos prácticamente, ¿no? Así es, pero es que también hay que tener en cuenta que 10 a 12 pisos. La estructura básicamente, ¿no? Yo sospecho que debe ser más o menos algo así como la que hay en Arecibo. En Arecibo se tiene básicamente, ¿no?, el fondo, ¿no?, un cráter, ¿no? Claro. Y el cual se ha básicamente colocado, ¿no?, todo un revestimiento. Y ese no se mueve. Lo que se mueve básicamente es el receptor, arriba. Claro. Entonces el receptor básicamente se mueve y es el que permite el apuntamiento. Entonces, basado en eso, yo creo que es factible construir un telescopio, ¿no?, de ese tipo. ¿Qué gobierno está? Bueno, eso está... NASA, exactamente, también. ¿O la ESA? En realidad la comunidad astronómica, ¿no?, internacional está interesada básicamente, posiblemente, en construir un telescopio tan grande. Todavía no saben dónde colocarlo. Probablemente en Chile. ¿En dónde? En Chile. Chile, bueno. Porque ahí está concentrándose prácticamente una gran inversión en astronomía. Tenemos los telescopios, tenemos básicamente el proyecto ALMA y probablemente también el telescopio de 30 metros. No quiero hacer algo fiesta, pero territorios que alguna vez pertenecieron al Perú. Me parece que no, pero ¿no? bueno, por lo menos eso fue lo que me dicen los chilenos, ¿no?
Y regresaremos con otro tema, el nacimiento, evolución y muerte de las estrellas. Vamos a hablar sobre ese tema aquí con el doctor Rafael Carlos, pero cuando regresemos de la pausa. El telescopio fue inventado por un óptico holandés hace 4 siglos. Antes de eso, se creía que la Tierra era el centro del universo. La teoría de que efectivamente giraba alrededor del Sol fue descartada durante un tiempo, y en las manos del astrónomo italiano Galileo, el telescopio enfocó la realidad.